Estoy aquí el día de hoy muy contenta de poder compartir con todos ustedes ¿cómo llamarlo? Este momento, este espacio con alguien que para mí es muy importante. Yo estoy, de hecho, antes que todo, voy a decir que tengo su libro, que he estado leyendo este libro, que es el personaje, el gran maestro que está aquí al lado de nosotros. La verdad estoy un poco nerviosa también, pero les quiero presentar aquí a Alejandro Lodi. Yo sé que muchas y muchos lo conocen, pero de todas maneras lo quiero hacer así. Un gran maestro. Yo de verdad, Ale, te he estudiado un montón, como que eres mi guía en esto. Y por otro lado, sé que eres un astrólogo muy connotado, con muchos años de experiencia, un investigador de la astrología, y te agradezco la oportunidad de poder conversar contigo y tenerte aquí en este momento. Pero yo te agradezco a vos, sos muy generosa, muy amable. Gracias, Ale. Y bueno, quería comenzar esta charla, voy a poner aquí mi anteojo para ponerme más seria. Quería comenzar esta charla contigo porque hace un tiempo atrás, yo, como te contaba antes de comenzar a grabar, yo he estado con un afán, yo digo un poco obsesivo, tipo muy de casa 8, así media plutoniana, eh, de investigar sobre Quirón, ¿ya? Sobre Quirón, sobre la herida quironiana, sobre el significado que tiene nuestra vida, en nuestro caminar. Y estuve leyendo tu libro y hubo algo con lo que yo resoné muchísimo, pero muchísimo, ¿ya? Que ya te lo voy a comentar, es donde cuando tú hablas de alguien que para mí es un super maestro, que es Jesús. Pones un ejemplo que para mí fue como que ¡oh! Se me expandió el pecho cuando lo leí, porque dije, a mí me pasa que también de alguna forma lo asociaba así, lo pensé así. Cuando tú lo planteas acá, lo encontré hermoso, hermoso esa asociación de la herida quironiana que se manifiesta ¿sí? En el accionar de este maestro en su momento más cúlmine. Entonces, yo quería comenzar contigo, Ale, en el fondo que pudiésemos conversar qué es para ti Quirón, qué es para ti la herida quironiana, y si es que tú quieres solamente, si es que tú quieres, eh, porque yo siento que las personas que tenemos un afán con Quirón es porque también lo hemos vivido de alguna forma profundamente. Creo que Claro. cuando uno escribe un libro sobre un tema en especial, es porque lo ha sentido en las células, Claro. ¿no? En la vida misma, lo ha experimentado. Entonces, después a ver si quieres compartir un poquito cómo tú has vivido tu propio Quirón. Pero antes de eso, Claro. quería saber cuál es tu foco, cuál es tu punto y tu visión con la herida quironiana, con Quirón, en la Mm. astrología. Bueno, yo realmente no es que un día decidí ponerme a investigar a Quirón, ¿no? Ajá. Sino que en realidad Quirón me asaltó. Quirón se presentó en mi vida eh, de un modo ineludible. Yo ya sabía astrología, por supuesto. Yo no soy muy proclive a investigar, viste que hay muchas cosas para investigar en astrología, los asteroides, las partes. Yo soy un poco vago para eso, viste, un Uh poco -huh. perezoso. Uh -huh. Eh, y investigar más planetas de los que habitualmente se tratan. Por supuesto, la importancia de las transpersonales son cruciales, pero investigar un nuevo cuerpo, y encima como el de Quirón, ¿no? Que es un cuerpo claramente, técnicamente, desde lo astronómico no es un planeta, su órbita es muy excéntrica, su tamaño es mínimo, con Mm. lo cual pareciera no entusiasmar al astrólogo investigador a ocuparse de él. Sin embargo, a partir de un hecho de vida, una circunstancia de vida, eh, que no me pude, no solo explicar, sino que no le pude encontrar significado a partir de ningún tránsito, de ninguna posición de mi Ajá. carta natal, ni nada. Abrí la caja de Quirón, le di una chance a Quirón para ver si tenía algo para decirme, y fue una revelación conmovedora, Mm. de las que no te dejan ningún tipo de dudas, ¿no?
lo que estaba ocurriendo en mi vida, el significado profundo de lo que estaba ocurriendo en mi vida en ese momento, tenía en el simbolismo de Quirón su llave más precisa y sabia. No había ninguna otra llave que la reemplazara, no había ningún otro significado de ningún otro planeta que pudiera darle esa intención a ese suceso de mi vida. Y allí comencé a investigarlo, y a poco de investigarlo, cada paso que daba en la investigación redituaba en una información valiosísima. Cada cosa que investigué con Quirón reprodujo un regalo, ¿viste? Abundancia, riqueza. Entonces ahí ya desarrollé certidumbre. Yo tengo la certeza existencial vivencial de que ese símbolo opera en nuestra psique y en nuestra vida. Así que esa fue un poco la historia con Quirón. Y aparte, al abrir la temática quironiana en consultas, se abría una intimidad con el consultante, como cada vez que uno se anima a abrir un espacio que ha quedado cerrado por dolor, cuando uno se anima a abrir ante otro un espacio, ese espacio logra una fraternidad, una confraternidad, una intimidad humana que no se reproduce con ningún otro cuerpo. De allí que Quirón es un portal a algo transpersonal, algo que está más allá de la máscara con la cual nos presentamos al mundo. Quirón es una llave que desenmascara nuestras construcciones, posturas, y nos expone crudamente, digamos, ¿no? Nos presenta un desafío muy crudo, ¿no? Y muy auténtico, ¿no? Así que bueno, desde ese punto de vista, yo jamás decidí ni quiero ser un especialista de Quirón, digamos, ¿no? Pero realmente me ha llevado a profundizar en él, ¿no? Sí. Y mira, lo que dices es tan bonito porque yo no sé por qué, bueno, creo saberlo igualmente, porque tengo este afán, ¿no? Pero a mí me pasa lo mismo que te pasa a ti un poquito, yo con mucho menor experiencia, pero cuando muchas veces uno entra en el espacio con un cliente, con un paciente, y entra en este paso quironiano, a mí, ¿sabes la sensación que me da con Quirón? Que abre, no, es como que tú, como decías, es un portal, pero que también nos abre el corazón, porque siento que aparece en ese momento el amor más compasivo, cuando ves a un otro y logras llegar a ese punto donde está el dolor más profundo. Entonces, cuando tú te conectas y sabes llevar a la persona, ¿sí?, a este espacio con mucho amor, con mucha contención, se abre, es como tú dices, como un portal donde la honestidad, donde el corazón, donde es como que el alma está hablando, ¿sí? Y ahí ocurre para mí la transformación. Yo siempre, Ale, como que de alguna forma he tenido como esta inquietud, sentir que, o sea, nosotros sabemos que Quirón se sitúa en diferentes áreas, en diferentes momentos, también en diferentes como circunstancias de la vida, pero para mí, yo siempre he dicho que la casa 8, por ejemplo, es muy quironiana en sí misma, ¿sí? Porque habla ahí está alojada nuestra sombra, está alojado el trauma en sí mismo, ¿no? La parte un poquito mucho más, no sé si decirlo oscura, pero está la dualidad, la polaridad del ser humano, esa parte más instintiva. Y cuando uno está conectado con esa energía, yo siento que aparece lo que yo digo, el chamán. Para mí Casa 8 es el chamán que se transforma a través de una experiencia de dolor. Entonces yo también, como que mi afán investigativo con Quirón, pero tampoco es una cosa de investigar, yo tampoco soy de estar, digamos, buscando, ¿sí? Esto es lo único que por ahora, lo debo decir, me ha llevado a sentirme, a profundizar más. Pero lo mío va como en el día a día, en observar a la persona que tengo al frente, leerla, conectarnos, abrir nuestro corazón y desde ahí hablar de esta herida, ¿no?
pero siento también que Quirón está muy relacionado para mí, y quiero a ver qué opinas tú, con un poco con las casas de agua. Siento que las casas de agua son como el gran portal, especialmente casa 8 y casa 12, no sé por qué lo creo así, también un poquito casa 4, puede ser porque nos habla un poco de la conexión con la fuente, de esta sensación que la primera haría quironiana nace a través del estar aquí, ¿no? Del llegar a la tierra y conectar con esta dualidad, y nace el primer dolor quironiano. Eh, y también con el linaje, por eso hablo de las casas de agua, con esa parte más de la dualidad del ser humano de casa 8. ¿Qué opinas tú con respecto a este planteamiento, por ejemplo? Me parece que es muy acertado. Sí, yo hablo, no referido a casas, pero referido a Ajá, signos, no importa en este punto, que la regencia de Quirón, técnicamente, si hablamos de algún cuerpo con categoría de planeta astrológico, tenemos que otorgarle alguna regencia de un signo. Yo creo que rige Sagitario, pero en ajá. verdad yo creo que rige el pasaje de Escorpio a Sagitario, o si querés, el pasaje de casa 8 a Mm, casa 9, ¿no? perfecto. Porque Quirón no es solamente la herida, ¿no es cierto? Eh, Dicho sea de paso, hay varios libros que vale la pena que también investigues acerca de Quirón, Ajá. el de Melanie Reinhardt. Hay un capítulo en un libro de Liz Green que se tradujo como Sí. Barreras y Límites, creo que en ese libro donde habla de Quirón. Pero si el mérito que pudiera tener mi libro es que refiere a un concepto asociado con Quirón que yo creo que es clave, y yo no lo he visto que ningún otro autor lo haya mencionado, por eso digo, si tiene algún mérito es traer a cuento esto. Ujú. El tema de la resiliencia, ¿no? El Ahí tema está. de que el dolor no es solo, no cualquier dolor, ¿verdad? Sino el dolor injusto, gratuito, impensado, eh, el dolor en términos de filosofía existencial de ser arrojados a la vida, ¿no? Creo que uno nace gritando y llorando porque es como, ¿cómo me trajeron a esto? ¿No? Hay algo Sí. de eso. Es ese específico dolor de Quirón, que no es el dolor de Plutón, ni siquiera el dolor de Saturno, el dolor por haber cometido una falta, no es por haber Ujú. cometido una falta. Eh, Ese dolor no es solamente eso, dolor, sino que ese dolor al mismo tiempo nos pone en una dirección que estimula talentos. Y eso es la resiliencia. La resiliencia Ajá. es un talento que se abre en nuestra vida, un don, una gracia, un atributo para ser ofrecido a los demás y para ser vivido con pasión, que solo puede haber sido estimulado a partir de esa experiencia desgraciada. Esa es la paradoja. Uno diría, bueno, ¿y no hay modo de activar ese don sin tener que atravesar por, por el hecho traumático? Parecería que no. Sí. Parecería que esa es la particular gracia de ese regalo, que surge por haber atravesado esa experiencia dolorosa. Con lo cual, ya Quirón promueve una polaridad, ¿eh? Sí. Que por supuesto se puede distorsionar en polarización, pero que en sí es una polaridad, es un yin-yang entre Escorpio y Sagitario, entre Plutón y Júpiter, Sí. entre casa 8 y casa 9, como querramos traducirlo. Eh, no puedo disociar esta gracia que disfruto y que ofrezco a los demás de aquel trauma que me dobló de dolor. Y Es no puedo vivir ese dolor sin que me ponga en una dirección en donde descubro que tengo algo para ofrecer a los demás. Es que eso, lo que tú estás diciendo es tan bonito porque para mí es como decir que, porque yo siempre digo que Quirón es el mayor don. De hecho, yo estoy escribiendo ahora un libro que se llama Transformando el dolor en arte, porque para mí, cuando uno se conecta con su herida quironiana y toma conciencia, la acoge, ¿sí? La ves y luego logras compartirla, nace tu mayor don. Y por eso yo siempre he dicho que para mí Quirón es transformar el dolor en arte. Y cuando uno transforma el dolor en arte, le encuentra el sentido a la vida. Por eso es el paso que tú dices, bien dicho, lógicamente, a Sagitario, que es como
y es como, bueno, el centauro también, ¿no? Que es Claro, esta sensación de, le encuentro el sentido a la vida a claro. través de este dolor y Ujú, transformo este dolor en el amor más compasivo conmigo mismo para luego ujú. compartirlo con el resto. Y eso Sí. es maravilloso, porque eso nos Y yo, conecta también con la humanidad muy profunda. totalmente. Yo creo que se nota cuando, por ejemplo, un artista expresa su arte desde una postura estética, académica, intelectual, a cuando lo expresa como respuesta a una zozobra existencial. Ajá, Se nota. Eh, También se nota cuando alguien eh, expresa un sentido, una creencia, hasta incluso una ideología por mero ejercicio intelectual, de sagacidad académica o intelectual, o cuando expresa ese sentido, ese saber, ese conocimiento por haber sufrido en la vida. Se nota cuando Sagitario es Sagitario luego de haber atravesado Escorpio, a cuando es Sagitario habiendo evitado Escorpio. tal cual. ¿Eh? Sí. En el arte hay una crudeza, hay una intensidad eh, que se evidencia. ¿No? No voy a poner ningún ejemplo porque parecería que hablara de gustos artísticos, pero más allá de que te guste o no Ujú. Janis Joplin, Ajá, es evidente que la vibración de su voz totalmente. tiene que ver con estar atravesando Mm, un desgarro existencial. eso es. Eh, ¿puedo, ¿Puede la conciencia quedarse atrapada en la intensidad dolorosa y sofocante de la oscuridad? Y ahí la polaridad Júpiter-Plutón quedaría polarizada en solo Plutón. Sí. Eh, o puede no polarizarse ese artista y no ser ni luminoso ni oscuro. Quirón no te permite ser ni luminoso ni oscuro, ni definitivamente festivo y jocoso, ni definitivamente amargo Mm. y apesadumbrado. ¿No? Ese equilibrio es, es una gracia, es algo que la media humana no logramos habitualmente, Ujú. es un gran, eh, es testimonio de una alquimia espiritual muy sutil, muy profunda. La media humana se debate en la polarización, Mm. o, o Júpiter sin Plutón, narcotizar el dolor para poder vivir, porque si toco ese dolor no puedo vivir, o Plutón sin Júpiter, la vida es una amargura, he sido víctima de algo injusto y nada tiene sentido. La media humana se debate en esos dos extremos. Quirón invita a que esos dos extremos entren en polaridad, entren en yin-yang. ¿No? Ale, ¿qué a lo mejor, porque tú me preguntas a mí, yo, yo no sé de qué forma, no, te lo prometo, no he hecho todavía el insight de decir en qué manera o de qué forma llegué a este punto de que yo digo que de alguna forma he transformado este dolor en el arte. ¿Qué hago, no? Pero ¿cuál podría ser ese punto donde la persona llega a tomar conciencia de, Está bien. de eso? En qué crees tú que Bien, sucede? si se trata de Júpiter, no se trata de un punto de llegada. Ok. ¿Eh? Júpiter, si es una polaridad Júpiter-Plutón, si está involucrado Júpiter, Júpiter no es arribar a la meta, eso dejémoselo a Saturno, Ujú. el método, el plan, sino que Júpiter es la travesía. Y Quirón te invita a participar de esa experiencia del don resiliente emergiendo en tu vida a partir de estar atravesado por la herida. Y si aspiramos a que eso se celebre definitivamente en algún momento, lo hemos convertido en algo saturnino, lo hemos convertido en un plan. Esto es algo que nos va a acompañar hasta el último aliento de nuestra Ajá. vida, estaremos sintetizando ese dolor en una gracia ofrecida a los demás, en un servicio ofrecido a los demás. Hasta el último aliento de nuestra vida estaremos
actualizando resiliencia, ¿viste? Es algo que te va a acompañar toda tu vida. Como dicen los chamanes acerca de la muerte, por ejemplo, ¿no? Como decía don Juan acerca de la muerte es una compañera. Sí. El dolor quironiano es un compañero, no es algo que vaya a cicatrizar alguna vez, que vaya a dejar de ser una particular compañía y amenaza, Sí. ¿no? Es que Es a mí, sí, perdón, es que a mí, en ese sentido yo digo, siempre he dicho, es que Quirón tiene que acompañarnos. ¿Por qué? Porque en el momento en que yo creo, que, o sea, la persona cree, no yo, sino que la persona cree que ha sanado esa herida, es cuando dejó de conectarse con el amor compasivo, dejó de conectarse con ese espacio que lo llevó a poder compartir desde el corazón, ¿me entiendes? Entonces, claro. de hecho, para mí la herida quironiana es importantísimo. Hay que saber que, yo siempre lo he dicho a mis clientes, les digo, la herida quironiana siempre va a estar. Y demos gracias que siempre esté porque nos hace recordar cuál es nuestro gran don. Nos hace Claro. recordar el sentido de nuestra vida de alguna forma. Sí. Y nos corre del centro en nuestra propia persona, ¿no? Ajá. Haciendo alusión a lo que decía de las casas de agua, llevándolo a signos, así como digo en el libro que quizás Quirón es regente de Sagitario, Uh-huh. también digo que quizás esté exaltado, en exaltación se encuentra en Piscis. ¿Qué quiere decir esto? Mm. Hemos hablado de compasiones, hemos hablado de empatía con lo humano. Si nuestra conciencia desarrolla esa particular sensibilidad de compasión y empatía, no hace falta que el dolor injusto y traumático haya sido vivido en mi vida. Si yo tengo esa Ajá. sensibilidad abierta, Perfecto. participo de la experiencia de todo aquel, ni siquiera humano, de toda experiencia de vida que es atravesada por el dolor traumático. No hace falta que sea una persona la que vive el dolor injusto. Puede ser que se despierte Quirón ante la experiencia de incendio de bosques. Ajá. ¿Está bien? Sí, Es sí. una expresión. Ese árbol que está ardiendo en ese bosque incendiado se está Sí. preguntando, ¿por qué a mí? Ujú. Oh Dios, oh Padre, ¿por qué me has abandonado? Tal cual. Como Jesús en Sí, la cruz. Entonces, esa experiencia de zozobra y de perplejidad ante el dolor injusto, ni siquiera es exclusiva de la sensibilidad humana, es de la sensibilidad vital del reino animal, del reino vegetal, ¿no es cierto? que es como, no, Entonces dime. ya esa dimensión pisciana o de casa Ajá, 12 tal cual. hace que a lo mejor en mi vida personal no he atravesado esa experiencia de quiebre, Pero de dolor, pero basta que la viva alguien con quien resueno mm, para que la esté viviendo yo. sí. Sí, es que eso es literal, ¿no? O sea, claro, por eso te decía lo de que las casas de agua de alguna forma resuenan mucho con la herida quironiana. O sea, de hecho, la casa 12, ¿no? Estaba en la fuente, llegué a este espacio, a este mundo, me separé, vi la dualidad, sentí el dolor, sentí el abandono de la fuente misma, y eso hace también que cuando me está pasando algo social, algo que se maneja desde el inconsciente colectivo, ciertamente es mi inconsciente también que se está activando y está sintiendo ese dolor y ese amor compasivo, ¿sí? Que Ujú. nace a través de eso. Entonces, yo lo encuentro hermoso. Por ejemplo, Ale, con respecto a, ya que nos metimos en esto de las casas de agua, por ejemplo, en casa 4 que nos habla, yo siempre lo he asociado como al tema del linaje, al dolor que viene a través de ciertos patrones de la herida más desde la maternidad, ¿no? Desde la matriz, más que de la fuente, sino que de la matriz misma. ¿Cómo se podría, cómo se podría asociar ahí a Quirón? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, sin duda que es- convoca a hacer contacto con todo el dolor acumulado que pueda haber en mi familia, en, en la tradición de la comunidad en la que me he desarrollado, en mi herencia religiosa, racial, Uh -huh.
un célebre Quirón en 4 ha sido Nelson Mandela, Perfecto. ¿verdad? Sí, Entonces, su herida quironiana se fundía no solo con la herida de su familia, literalmente hablando, sino de su comunidad nacional y racial, ¿no? La ujú, herida de la segregación racial en la comunidad sí, sudafricana donde nació. Y aunque a él, entre comillas, le permitieran ser abogado y desarrollar una profesión, su sensibilidad a la postergación y a la exclusión de los sí, miembros de la raza negra en la comunidad sudafricana lo llevó a ir más allá de lo personal, a involucrarse personalmente en la herida de su raza, ¿no? totalmente. Bueno, sin ir tan lejos, seguro que con Quirón en 4 hay alguna herida de algún ancestro Ujú, que ha condicionado toda la circulación de las generaciones. Esto en general es así, pero con Quirón en 4 hay una particular cita con ese trauma en el linaje o en los ancestros. Sin duda que promueve la recomendación de que esa persona atienda no solamente a hacer terapia, sino terapia del estilo constelaciones familiares, atenda ¿no? a sanar su linaje ancestral, claro. Capaz que hay que sanar un, un hermano de un bisabuelo que ni siquiera conocí, pero que sin Ajá. embargo ese dolor sigue replicando y condicionando la vida de 3 generaciones posteriores, ¿no? Claro, Sí, sí, eso. que es como una casa de agua, me refiero es como el agua cuando tú tiras una piedrecita, digamos, en un lago y las ondas se expanden, lo mismo. Entonces, esa Exacto. herida, si llamáramos que la piedrecita es la herida que está ahí haciendo ruido, se expande a través de muchas, muchas, muchas generaciones. Y más allá de lo que diga la técnica en este caso particular de constelaciones familiares, si yo participo de, Ujú. de rituales de constelaciones familiares y me encuentro con una información de un ancestro, y cuando hago contacto con esa información ya descubro que no soy indiferente, que me conmueve, que altera mi percepción de la realidad, está corroborado allí, en ese hecho vivencial está corroborado que me encontré con mi Quirón en 4. Ajá, No por el mero hecho de haber encontrado un ancestro con un trauma, sino que una vez encontrado, ya mi vida no puede ser indiferente a ese trauma de ese ancestro. totalmente. ¿Mm? Totalmente. Oye, Ale, y bueno, y ahí yo siento que se sana, ahí también, yo siento que cuando uno entra en ese espacio, inconscientemente está generando un amor mucho más grande porque también está sanando a las generaciones venideras, y eso es Bueno, hermoso. claro. Estás Hablando ahí, de casa 12 o de Piscis, allí hay ajá, un servicio, eso hay un es, a eso voy, servicio, sí, porque el beneficio de ese talento resiliente que aflora en mi vida, no lo voy a disfrutar tanto yo, ajá, sino que sino que lo va a las disfrutar próximas otro. generaciones. Eso Y es esa, hermoso. esa generosidad es muy de casas de agua y es más propia de quizás de casa 12. Em, es, lo, es lo que a veces nos cuesta aceptar. Bueno, pero ¿por qué debo yo portar esta herida para que otros puedan aliviar su carga? ¿Por qué debo sacrificarme? ¿No es Mm, cierto? Bueno, las preguntas acerca del por qué remiten a causa y efecto, y acá la explicación no es por causa y efecto. Acá la clave no es por causa y efecto. Acá la clave es por misterio, más misterio de correspondencia que misterio de causa y efecto, ¿no? Es más de 12. sí. Y es importante siempre que mencionamos y que invocamos la palabra sacrificio Ujú. para liberarla de los Del condicionamientos peso que tiene, religiosos, sí. sí, como de cargar penas, de portar un peso, de sufrir dolor. El sacrificio, la etimología, ¿no es cierto?, tiene que ver con sacro oficio, con un hacer sagrado. Tal Esto cual. es, que el hacer cotidiano de mi vida, ese hecho concreto de mi vida, adquiera un volumen,
un significado que va mucho más allá de mi vida. Esa es creo yo, la metáfora más conmovedora del sacrificio, que lo mundano, lo cotidiano, resuene con un orden que está más allá del orden más inmediato, personal, ¿no? Sí. De causa y efecto. Sí, es como yo tengo, hay una frase que a mí me encanta, que es como hacer sagrado lo cotidiano, o sea, hacer sagrado lo cotidiano, no es tanto en el aquí y en el ahora, sino que es en el simple hecho de, yo siempre digo, como honrar estar vivo, es como Exactamente. honrar este espacio y lo que venga, ya está, pero honrar el aquí y el ahora, eso es muy también del aquí y el ahora, aunque no se crea, pero es así. Y Ale, por ejemplo, ya que hablaba, porque a mí me encantó este paso que hiciste tú, de casa 8 a casa 9, con respecto a Quirón. Yo cuando tengo lecturas, y a lo mejor puede ser por mi Quirón en 8, que yo lo siento súper potente, y me lo viví a lo mejor de esa manera, y eso me ayudó un montón a transformarme, y me ayuda también a transformar hoy a otras personas a través de ese dolor. ¿Cómo se podría, cómo podríamos interpretar el dolor quironiano con respecto a esa casa, a la casa 8, a la casa de agua, en este paso, para encontrarle el sentido y para hacer de este dolor un arte? Bueno, en realidad Casa 8, por los temas propios de Casa 8, las casas son temas, bueno, los temas de la vida asociados a Casa 8 tienen que ver con la cualidad escorpiana, naturalmente, y tiene que ver con la pulsión vital, con el contacto y la expresión de la pulsión vital, la pulsión psíquica, una pulsión que es mucho más que una fuerza, una pulsión que es tanto creativa como destructiva, es un contacto tan potente con la vida que inevitablemente también convoca e involucra la muerte, Sí. es una invocación y un llamado tan contundente al disfrute y al placer que también incluye el dolor y la pérdida, ¿no es cierto? Es una temática que puede derivar en el miedo, puede derivar en el afán de aferrarme a algo seguro que conjure, que logre, bueno, el afán de controlar la pulsión vital. Sabemos que solo anuncia catástrofes, pero es lo que todos hacemos, tratar de controlar la pulsión vital, controlar la sexualidad, controlar el apego, controlar la muerte, ¿no? Y si Quirón está allí, es probable que sea muy sensible o que incluso en mi vida haya alguna experiencia traumática, gratuita, inimaginada, que me lleve en primer lugar a desconfiar de la pulsión vital, ¿no? A preservarme, a sentir que he sido víctima de ella, que no puedo confiar en la pulsión vital, que no puedo confiar en la sexualidad. Y como siempre comento, Quirón por casa hay que verlo como eje, ¿no? Ajá, sí. La casa en donde está Quirón, acaso hable de los temas en los cuales me veo involucrado con la experiencia dolorosa, y la casa opuesta a la que Quirón está ¿Dónde está ubicado, Quirón? Sí. en este caso la casa 2, es una temática a la que más consciente o inconscientemente la persona tiende a desarrollar y a involucrarse con esa temática para compensar la herida de Quirón en la casa 8. Sí. Más allá de que la persona sea consciente o no, en consulta o en el tratamiento de una carta natal, es una recomendación válida estimular a que la persona se involucre con los temas de la casa opuesta donde está Quirón, ¿no? Sí. En este caso, si Quirón está en 8, involucrarme en temas que tengan que ver con el honrar la vida, el crecimiento de la vida, el disfrute de la vida, el contacto con la naturaleza, con la generación, con el cultivo, con el disfrute sensorial, ¿no es cierto?
con el goce de lo material, quebrar ese prejuicio respecto a que el goce material o el goce sensual corporal fuera algo egoísta y pecaminoso, ¿no es cierto? Ujú. Todo lo que tenga que ver con honrar y hacer culto a la vida concreta, sustancial, orgánica, no, Sí, no ideal, no, no sí. filosófica. Así que es una temática. Quirón en 8 o Quirón en 2 es una temática que involucra a la casa 2 si está en 8 y a la casa 8 si está en 2, ¿no? Sí. Hay, eh, por oposición, hay una famosa Quirón en Tauro en casa 2 que es Elizabeth Kubler-Ross, Ajá. la, la médica que desarrolló la Sí. técnica de cuidados paliativos, acompañamiento de enfermos terminales, y allí se encontró con todo un sentido de su vida y con toda una dimensión espiritual que solo se abre en aquellas conciencias que atraviesan la experiencia De la, de la muerte, de la muerte, de una sí. enfermedad terminal, ¿cierto? Sí. Hay ejemplos, bueno, no sé si es satisfecho tu inquietud No, sobre sí, no, Quirón y en sabes, 8. no, y sabes, no, ¿sabes lo que me pasa con eso? Es que yo estaba pensando también en esto que Quirón en sí mismo, cuando uno logra acoger la herida y la ves en conciencia y como que algo se enciende y te conectas con esto, estás en un constante muerte y transformación, que es como que es la casa 8 en sí misma. Más allá de lo que significa casa 8, es para mí Quirón es súper, es como súper chamánico, ¿no? Claro. Porque, como te decía, es como que transformo mi dolor en un arte, transformo mi dolor en un espacio compasivo, de conexión, donde he tenido que morir, ha tenido que morir mi antiguo, como, incluso podríamos hablar del ego, pero mi antiguo yo, ¿sí? Humildemente para conectar con este espacio y ser humilde también en verme a mí mismo, en mi dolor, poder transformarlo y desde ahí poder compartirlo con un otro, que yo creo que ese es el don quironiano. Sí, seguro. Eh, Y ya que compartiste tu caso, todo lo que estás haciendo con danza, Ujú. con involucrar el cuerpo, con todo lo afro que Sí, suena a pulsión, ¿no? Todo, sí, es absolutamente, eh, es la orientación de la resiliencia de una persona Quirón en 8, ¿eh? Es honrar la sensualidad, esa danza ritual y sensual al mismo tiempo. pero y es súper importante porque ya que lo tocaste, es como, a mí me pasa, con un sentido, ¿no? Con algo que no sea solamente algo estético, sino que sea algo que se transforme por Total, dentro, totalmente. Ni meramente estético ni meramente recreativo. totalmente, Eh, claro, Dice, ¿no? totalmente. Es una danza ritual, Ajá, es una invocación, ¿no? sí. Los rituales tienen ese sentido, es una cierta configuración que tiene el poder de invocar Mm. otra dimensión de la realidad, que se manifieste un orden que no es perceptible Sí. en el ritual cotidiano, en el ordenamiento cotidiano, ¿no? Sí. Y ahí yo conecto, por eso lo tengo, yo estoy súper así como obsesionada, tengo toda una investigación personal, que ahí conecto con las casas de agua, que habla del linaje, de mis Claro. ancestros, de la conexión con el alma del todo, a lo mejor de dónde vengo, incluso podría irme así en vías pasadas, anda a saber tú, pero que está relacionado con estas casas de agua donde es la sensibilidad, la intuición, esa parte animal que se activa y que se conecta para la sanación. Nada, yo en el fondo con esta conversación luego reafirmo lo que en algún momento leí de tu libro, que yo te decía que es la cita que yo la tengo súper subrayada porque me pareció hermosa, eh, y donde yo no había hecho insight del hecho de que Quirón, que tú lo asocias a Júpiter, a Sagitario, y para que la gente lo entienda, que es porque cuando una vez que tú conectas con tu herida, la vives profundamente, se activa este llamado, te das cuenta que le encontraste un sentido diferente a la vida. Y eso es muy lindo. Yo creo Yo te que, corregiría allí. dime, dime. No es que
no es que tú encontraste un sentido de la vida, sino que un sentido de la vida te encontró a vos. Totalmente, sí, sí. Parece un juego de palabras, pero no No, lo pero es. no, yo lo sé, lo sé, lo sé. Una cosa es la vocación Sí. personal, el qué quiero ser yo. Ajá. Y otra cosa es rendirte ante la evidencia de que más allá de lo que vos hayas querido, la vida te puso en Te una lo puso ahí, dirección. totalmente. La vida tenía, yendo a la etimología, Sí. la vida te convocó, vocación como convocatoria. La Ajá. vocación no es un deseo de logro mío. La vocación es una respuesta sensible a una convocatoria de una dimensión de la vida misteriosa. Podemos llamarla sí. la dimensión del alma, Sí, sí. para diferenciarla de la dimensión de la personalidad. Sí. Y Quirón tiene mucho que ver con la dimensión del alma y con esa particular vocación. Yo nunca me hubiera imaginado estar en que mi vida tomara esta dirección, y esta dirección la tomó a partir de aquel suceso, y siento que es hiperplena esa dirección, aunque a mí jamás se me hubiera ocurrido. Total, con lo cual, qué bueno, es imagínense que esa dirección. me encanta que me hayas abierto la cabeza así, porque te juro que claro, es así. Es en el fondo la vida te lleva y es como que ahí simplemente te conectas con la vida también. Exactamente. Es eso. Bueno, vos hacías referencia a esa cita que tú haces. A esa cita del Nuevo Testamento, sí. digamos, que sí. yo creo que es una metáfora hermosa, ¿no? Sí. Pido permiso, y espero que no sea atrevido de mi parte tomar una cita de un texto sagrado, pero ese momento en que Jesús en la cruz, sí. Primero pone de manifiesto cuando dice, oh Padre, ¿por qué me has abandonado? Pone de manifiesto que hasta último momento, clavado en la cruz, tenía la chance de que el Padre lo rescatara. Totalmente. Y ante la evidencia de que eso no iba a ocurrir, aparece eso que es mucho más que una duda. Es como una perplejidad. Esa es la experiencia de dolor injusto. Entonces, ¿no me vas a venir a rescatar? O sea, estoy abandonado en esta cruz. Y no termina ahí, no son las últimas palabras. Luego de eso se manifiesta la comprensión de ese sentido trascendente y de esa dirección del alma. En las palabras, hágase tu voluntad y no la mía, hay como una aceptación de que lo que realmente motivó y estimuló mi vida no fue mi deseo personal. Tal cual. Mi deseo personal, o lo que yo creí que era, fue el vehículo para que se expresara una dimensión misteriosa, una intención, un propósito misterioso. Propósito de la vida, propósito del alma. Prefiero decir propósito de la vida y el alma a decir propósito de Dios, pero las personas religiosas también podrían decir propósito de Dios. Y esa humildad, que no es resignación, sino que es aceptación de que es evidente, tengo que aceptar que es evidente que en mi vida hay un propósito más vasto que el que yo puedo imaginar. Y eso es lo que tú me acabas de... Claro. No, dime, acepto dime. entregarme a él. Sí, es lo que tú me acabas de corregir, claro. No, no fue una corrección, es un juego de palabras, pero claro, es lo que tú me acabas de decir que ahora a mí, o sea, ahí está, clarísimo. Sí. Uno puede decir, entonces en ese momento Jesús entendió cuál era el propósito de su vida. No, tampoco era eso. Aceptó en una entrega mansa y para nada resignada que opere una gracia que va mucho más allá de lo que él pudiera entender. Totalmente. Y eso estamos muy condicionados a entender y a creer que si lo entiendo, en cierto modo me apropio de esa experiencia. No nos podemos apropiar de la experiencia de nuestra vida. Esto es, no podemos entender nuestra vida. Asistimos a ella, acaso con cada vez mayor conciencia, pero no es otra cosa que asistir a una convocatoria, ¿no? a un ritual al que me han convocado. Tal cual, donde uno es parte, ¿no? Y tiene algo que ahí también aportar en eso. Exactamente. Qué lindo. Es que, ¿sabes qué? Yo te juro, yo como te dije al principio,
Cuando leí esa parte, ahí yo ya fue como que el corazón, porque yo, para mí, Maestro Jesús está en mi corazón profundamente, no, no es por algo religioso, sino que simplemente por el arquetipo y por su historia y por lo sagrado que es. Eh, Así es que nada, yo con esto, con esta cita hermosa que tú hiciste, que también es con la que un poco yo abrí diciendo cómo yo me conecté con este libro y me hizo todo el sentido, yo te quiero agradecer el que me hayas dado el espacio para poder charlar un ratito sobre esto, que es este tema que es, para mí es apasionante, que siento que todo el mundo, cada vez que se habla de Quirón, hay una necesidad de entenderlo de aquí, pero yo siempre les digo, es más acá, ¿no? Es más conectar con el alma, con el corazón y abrirse a este espacio, porque creo que ahí aparece el mayor don del ser humano y el amor más compasivo, esa sensibilidad profunda. Así que yo te agradezco, Ale, el darme este tiempo, tus explicaciones, yo sigo leyendo tu libro, debo decir que todavía no lo he terminado, eh, pero nada, eso, te agradezco un montón que hayas aceptado mi invitación. Yo te acepto, yo te agradezco a vos que me hayas invitado a compartir una meditación, a compartir con vos y con tu sensibilidad esta meditación sobre este símbolo maravilloso. Ay, muchas gracias, Ale. Así que bueno, yo a todas las personas que nos están escuchando y que nos están viendo, los invito a que compartan este espacio, esta conversación hermosa junto al maestro Alejandro Lodi y junto a mí, para que vayamos entendiendo más, para que vayamos entrando en una comprensión más desde el corazón, más que desde la mente y darle una razón, ¿no? Así que gracias, Ale, por este espacio. Te mando un beso, un Un abrazo. beso para ti y para todas las amigas y amigos que han compartido esta charla. Perfecto. Muchas gracias. Nos vemos.